Buenos días, hermanos. Hoy vamos a leer 1 Samuel 14, del 24 en adelante. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de la vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó a su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor entrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dijeron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Oremos. Gracias, Padre, por este pasaje, Padre. Te pido que lo recibamos de la mejor forma, Padre, para que podamos conocerte sobre tus escrituras, y alabado seas, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su bendita palabra. ¿Se acuerda que hace unos meses, hablando del tema de las misiones, hablamos de Jim Elliot? ¿Alguien se acuerda? Jim Elliot, un misionero estadounidense que el Señor lo mandó a la selva amazónica del Ecuador, y fueron y por muchos meses estuvieron planeando cómo evangelizar a una tribu específica que nunca antes había escuchado la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El día que decidieron, se acercaron iban en una avionetita, y él con otros amigos se acercaron a la selva amazónica, a esa zona de esa tribu. Y cuando se acercaron, tuvieron contacto con la tribu. No recuerdo exactamente si pasaron días o no sé si fue el mismo día, no recuerdo, pero el caso es que se acercaron a la tribu, convivieron con ellos y los mataron, a Jim Elliot y a sus amigos. Pero la historia no terminó ahí. Obviamente hubo tristeza en el corazón de la esposa de Jim Elliot, de sus amigos. Las esposas se regresaron a Estados Unidos, pero la esposa de Jim Elliot y de sus amigos decidieron regresar a continuar con la obra. En esa zona del Ecuador, si tú te preguntas dónde está Pepe, no, está en esa zona ahorita. No precisamente ahí, pero está en esa zona. Y te quiero enseñar un video. Adi, si puedes poner el video para que veas. Híjole.
Anoche que estábamos a punto de empezar la noche de alabanza y de oración, Pepe me mandó esto, y son los descendientes de esta tribu. Ellos son los que son sus nietos, probablemente sus hijos, son los descendientes de esa tribu que asesinó a estos misioneros, pero la palabra de Dios no paró, la palabra de Dios continuó, y ellos son fruto, y Pepe fue testigo directo. Yo le dije, Pepe, me hubieras llevado. Obviamente él no sabía, pero un minuto antes de empezar la noche yo estaba quebrantado y eso sirvió para que mi corazón se pusiera bien blandito. Y bueno, vamos a continuar con la palabra. Lo que unos han sembrado, otros cosechan. Nos ha tocado ahora venir a escuchar esta parte de la Biblia. Y hace unos domingos atrás, en el capítulo 13, hemos estado viendo cómo Saúl ya había sido desechado por Dios porque tuvo la brillante idea de ofrecer un holocausto a Jehová. Y a él no le era permitido, era solamente a los sacerdotes. Y él dijo, no, pues yo me lo aviento. Hizo un holocausto y eso fue muy ofensivo para el Señor, tan ofensivo que el Señor lo desechó y le dijo, tú ya no vas a ser rey de mi pueblo. Y al inicio de este capítulo 14, la semana pasada, vimos cómo Saúl, siendo ya desechado, ahora se estaba juntando con otros desechados, se estaba juntando con el nieto de Elí. ¿Te acuerdas que Elí también ya había sido desechado del sacerdocio? Y dijo, y tu descendencia también va a ser desechada del sacerdocio. Bueno, Saúl desechado, estos desechados del sacerdocio ya estaban juntitos. Eso lo vimos la semana pasada. También vimos que el pueblo de Israel estaba en batalla o a punto de empezar una batalla en contra de los filisteos. Y Jonatán y su paje de armas piden señal a Dios para ver si atacaban o esperaban. Y Dios les dice, vayan, la batalla es mía. Jonatán y su paje de armas se meten al campamento de los filisteos y Dios, como la batalla es del Señor, hace que haya un terremoto terrible que mete en confusión a los filisteos y los filisteos empiezan a pelear unos contra otros. Y Jonatán y su paje de armas pues nada más estaban actuando en consecuencia de la obra que Dios estaba haciendo. Y pues hasta aquí vamos ahorita. La parte que leyó ahorita Alex está pasando al mismo tiempo. Entonces, antes de continuar, estamos todos aquí de acuerdo que lo que acabamos de leer es la palabra de Dios. Amén. Bueno, todas estas historias que hemos estado aprendiendo en el libro de Samuel no son fábulas, no son algo que se inventó el escritor. Todo esto sucedió y Dios permitió que fueran escritas tal y como las encontramos por un propósito. El propósito para ti, para mí, es que aprendamos y veamos esto de qué me sirve a mí aprenderlo. Espero de verdad, de todo corazón, que Dios nos hable, que Dios nos indique qué es el siguiente paso que tenemos que tomar y que le roguemos al Señor que nos ayude a volver nuestro corazón a Él, que no seamos como Saúl, que no seamos distraídos y vamos a estudiar, pero antes quisiera que ores por mí. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, Padre nuestro, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor, porque has tenido misericordia, Señor, y nos has dado tu palabra. Queremos atesorarla, Señor, esta mañana. Queremos que tú nos enseñes, Señor. Habla a nuestros corazones, revélanos tu voluntad por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y nos disponemos a escuchar tu voz. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este pasaje que acabamos de leer nos narra un episodio durante la batalla de Israel contra los filisteos. Ahí continuamos. ¿Se acuerdan que Saúl estaba en un granado? El rey que tenía que estar al frente de la batalla, el señorón, estaba probablemente acostado comiendo granadas. Y allá se estaba matando unos contra otros. Muy cómodo, de repente escucha que hay un terremoto y de repente escucha que los filisteos están matando unos contra otros y se le ocurre la fabulosa idea de imponer al pueblo un juramento muy imprudente.
prohíbe a sus soldados comer hasta la noche, hasta que en la noche haya tomado venganza de sus enemigos. Vamos al versículo 24. Versículo 24, ahí está. Vamos a leerlo. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. O sea, Saúl ya traía unos asuntos aquí en la mente mal enfocados, por lo que Saúl actuó sin consultar a Dios y no midió las consecuencias. O sea, Saúl traía asuntos muy feos en la mente. Él estaba enfocado en algo que no le pertenecía. Entonces no midió las consecuencias. Dice que cuando en nuestro corazón hay ausencia de Dios, tomamos malas decisiones y nos metemos en una espiral, y esa espiral nos va a llevar hasta lo más profundo y nos va a hacer que nos enlodemos, que nos llenemos de lodo como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Vamos a buscar, por favor, Proverbios 3, del 5 al 7. Proverbios 3, del 5 al 7. Anoche hablábamos un poquito de las emociones, que son válidas, son parte de nosotros. Pero la vida cristiana, la vida en Cristo no se trata de emociones. Son válidas, son parte de nosotros. Dios nos invita a que manifestemos nuestras emociones. Pero la vida en Cristo es permanecer junto a Él. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, del 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si analizamos este proverbio, Saúl no se fiaba de Dios, no se apoyaba en Dios, no le reconocía, no enderezaba sus veredas, era sabio, pero en su propia opinión, no le temía a Dios y no se apartaba del mal. En medio de la batalla, Saúl hace que el pueblo tome un juramento hasta que venza a sus enemigos. Dice: nadie va a comer hasta que en la noche yo venza a mis enemigos. ¿Cómo que a sus enemigos? Saúl había tomado esta batalla como algo personal, como que si los filisteos fueran sus enemigos. Su deseo de victoria personal lo llevó a imponer una carga innecesaria que debilitó a su ejército. Pero nosotros, así como Saúl, pero Saúl no hizo caso, nosotros necesitamos que Dios nos guíe en todas las decisiones que tomamos, porque nuestras decisiones siempre afectan o benefician a otros, siempre. Toda decisión que tomemos afectan o benefician a alguien más, siempre. Hombres, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Y no solamente los hombres, obviamente si tú eres ama de casa, si eres casada, viuda, divorciada, soltera, tú también tienes una gran responsabilidad. Todos tenemos una gran responsabilidad, pero quiero enfocarme en los hombres, ni modo. Tenemos la responsabilidad de que toda decisión, todo lo que le demos a nuestra familia, todo lo que le demos a los que nos rodean, tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Porque si quieres imponer algo que no esté bien fundamentado en la palabra de Dios, ¿sabes qué es eso? Es legalismo. ¿Cómo detectas el legalismo? Porque lo que estás haciendo o diciendo que Dios te dijo, así como Saúl dijo: nadie va a comer hasta que destruya a mis enemigos, y lo impuso al pueblo, y el pueblo tomó juramento. Pero para detectar el legalismo en mi vida, acuérdate, no estamos estudiando estos pasajes para juzgar a Saúl, estamos viendo estos pasajes para vernos a nosotros mismos en el espejo y ver quiénes somos nosotros. Si tú estás usando tus pensamientos, tus ideas, tus rollos mentales para manipular a otros, es legalismo. Si lo usas para justificar tu pecado, es legalismo. Si dices,
si piensas que la Biblia dice algo y tú lo mencionas y se lo enseñas a otros o con tu simple vida y los que te siguen te están tomando el ejemplo para justificar tu pecado, es legalismo. Si lo haces con la intención de engañar, ahorita vamos a ver unos ejemplos, es legalismo. Si usas para engañar, es legalismo. Si lo haces con vanidad y orgullo en el corazón, a lo mejor no tienes esos primeros motivaciones tan feas, pero si lo estás haciendo con vanidad y orgullo en el corazón, hay legalismo. Esta batalla no era de Saúl, no eran sus enemigos precisamente. Esta batalla era de Dios, era una victoria que solo Dios podía obtener. Por eso mandó el terremoto, por eso se empezaron a matar los filisteos unos contra otros, porque la batalla era de Dios, eran los enemigos de Dios. Vamos a buscar Romanos 8, 37 al 39. Esa batalla le pertenece a Dios y tú nada más tienes que dejarte guiar y obtener la victoria. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 37 al 39. Dice, ¿ya estamos ahí? Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores. O sea, alguien ya ganó la victoria y te la dio, tú eres más que vencedor. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ya obtuvo la victoria por ti. Entonces, ¿por qué quieres agregar ideas, cargas que no deberías estar cargando? Si la victoria ya está ganada, ¿por qué le quieres agregar algo extra? Y lo peor de todo, ¿por qué se lo quieres imponer a otros? Como si fuera Dios el que lo está imponiendo. Las decisiones que tomamos bajo presión, sin consultar a Dios, pueden drenar las fuerzas, el ánimo y el enfoque de quienes nos están siguiendo. La vista se nos nubla, no deja que veamos claramente y empezamos a caer en un legalismo, pensando que es Dios el que está hablando y el que está diciendo esto, tal, 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 y se lo impones a otros, te lo impones a ti mismo, como Saúl, y Dios no tiene absolutamente nada que ver con eso. En palabras muy sencillas, ¿qué es el legalismo? El legalismo es la idea de que Dios dijo algo cuando no lo dijo. Y esto, querer imponerlo a los demás, es legalismo. Y peor de todo, cuando a la palabra de Dios le agregas ideas, opiniones, tradiciones, como si fueran un mandato de Dios, y aparte andamos con el dedo pulgar acusando, tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo lo otro, tú no estás haciendo aquello, tú no estás haciendo aquello. ¿Por qué? El legalismo puede hacernos caer, puede convertirse en una trampa. Así como Saúl, ahorita vamos a ver qué pasó. La orden de no comer fue más una carga que una ayuda. Estaban en batalla, ¿cómo les ordenas que no coman? Si Dios no mandó eso. En lugar de enfocarse en la verdadera meta, la victoria dada por Dios, el pueblo sufrió y terminó quebrantando la ley de Dios por su desesperación de cumplir con la imposición puesta por un hombre. Vamos a ver el versículo 25 de nuestro pasaje. Dice, y todo el pueblo, aquí está, si ya lo perdiste, dice, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque, ¿qué dice? El pueblo temía el juramento. Cuando las normas humanas sustituyen la guía de Dios, puede terminar alejándonos de Dios mismo. El pueblo no le temía a Dios, el pueblo le tenía miedo a Saúl, a la imposición de una idea. Hombres, ¿estás imponiendo ideas a tu familia o les estás dando la palabra de Dios? Discipuladores, ¿estás
imponiendo ideas a tus discípulos o simplemente les estás dando la palabra de Dios? Que Dios nos ayude. Es muy importante obedecer, pero obedecer con el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? El entendimiento de la palabra. Jonatán, cuando probó la miel, demostró que una decisión sensata puede ser más efectiva que un mandato apresurado. Los soldados necesitaban alimento para tener fuerzas y la orden de Saúl los hizo vulnerables. Probablemente murieron personas de Israel porque no tenían fuerzas. Vamos a ver el versículo 27, ¿qué pasó con Jonatán? Otra vez, vamos con Jonatán. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo, dice, desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? La obediencia a Dios debe de ser consciente, no ciega a normas humanas que contradicen el sentido y la voluntad de Dios. Tienes que estar bien consciente de qué es lo que dice la palabra de Dios. La falta de prudencia y dependencia de Dios en el liderazgo produce cargas innecesarias y puede hacer tropezar al pueblo. Ahorita vamos a ver qué pasó con el pueblo, porque está temiéndole a un hombre y no a Dios. Pregunta: ¿qué es más dulce que la miel para nosotros? ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Sabes? La palabra de Dios. Dice que la miel corría por los caminos por donde estaban ellos en el bosque. O sea, imagínate miel corriendo. ¿Qué implica miel corriendo? Pues que había abejas. Si hay abejas, hay flores. Si hay flores, hay árboles frutales, hay mucho fruto, hay mucha comida. Si todo está verde, hay ganado. Si hay ganado, hay comida. Había abundancia y Saúl tuvo la osadía, la imprudencia de decir: nadie coma hasta que destruya a mis enemigos. Jonatán, probablemente exhausto de la batalla, porque acuérdense que él se metió antes a la batalla que los demás, estaba cansado, harto, hastiado. Entonces, prueban la miel. ¿Tú crees que Dios permitió que se hubiera dejado ese relato de que Jonatán probó la miel y se le aclararon los ojos? ¿Tú crees que fue casualidad? Si sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, eso no está ahí por casualidad. Vamos a ver qué dice Salmo 119, del 103 al 104. Vamos a ver qué es más dulce que la miel. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Ya no quieres caminar en legalismo? Prueba la dulce miel del Señor. Hombre, ¿ya no quieres regarla con tu familia? Sumérgete en la palabra de Dios, no hay de otra. Tus ojos van a ser abiertos como los de Jonatán. Vamos a ver en ese mismo Salmo 119, pero ahora el versículo 18. Mira lo que provoca la miel en ti, la miel del Señor. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Abre nuestros ojos como a Jonatán. Es la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que comerla, tenemos que nutrirnos. Por eso domingo tras domingo estudiamos la palabra de Dios. Por eso estudiamos muchos versículos, porque es lo que nos nutre realmente.
Y no solo los domingos, ahí cuando estés solo, en tu soledad, en tu cuarto, en la sala, en el carro, mientras vas manejando, ponte la Biblia, llénate de la palabra de Dios. No hay otra forma. Es la forma en que Dios ideó, diseñó para comunicarse con nosotros. Algunos dicen que escuchan la voz de Dios. Está bien, yo no. Entonces yo me pongo a leer la Biblia. ¿Por qué es importante que estudiemos la Biblia, que nos sumerjamos? Porque cuando alguien te quiera imponer algo que no está en la Biblia, tú te vas a dar cuenta y vas a decir, lo siento, no. Y en amor le vas a tratar de decir, sabes que eso que me estás diciendo no es bíblico. Si te hace caso, lo has ganado. Si no te hace caso, date la media vuelta, retírate. No entres en conflictos. Porque el legalismo conduce a la desobediencia a la palabra de Dios. Pasamos al legalismo, conduce a la desobediencia a la palabra de Dios. En el versículo 31 de nuestro pasaje dice, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. El pueblo obedece por un tiempo el juramento de Saúl. Ok, pero el hambre y el cansancio llegó. Y esa situación en que está metido el pueblo lo empuja a violar la ley, porque come carne con su sangre. Y vamos al Levítico 17:12, a ver por qué dice eso, que el pueblo pecó porque estaban comiendo carne con su sangre. Vamos a ver qué dice Dios con respecto a comer la carne con su sangre. Levítico 17:12. Ahí el contexto de ese pasaje es, Dios le está hablando precisamente de la prohibición de comer sangre. Es tan pecaminoso para Dios que el pueblo comiera la carne con su sangre, que dice literalmente, yo me voy a volver y les voy a dar la espalda si ustedes comen carne con su sangre. Vamos a ver qué dice Levítico 17:12. Dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Este es un tema muy interesante, no vamos a ahondar, pero estaba en la ley de Dios, no comas carne con tu sangre, con su sangre. El legalismo de Saúl provocó que el pueblo pecara gravemente a Dios, era un pecado grave. Vamos a ver el versículo 33 de nuestro pasaje. Dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con su sangre. Y Saúl dijo, ustedes han prevaricado, ruédenme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y dególlenlas aquí y coman y no pequen contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Esa última frase que dice, ese altar fue el primero que edificó a Jehová, a mí se me hizo como un poquito sarcástico. El escritor estaba haciendo un poquito sarcástico. Y este fue el primer altar que edificó Saúl. Ahorita vamos a ver por qué un poquito sarcástico. O sea, el pueblo estaba hambriento por la testarudez de Saúl. ¿Y qué hace? Ven vacas, acuérdense que hay mucha vaca, hay mucha oveja, y las vieron con cara de tibón, de unos ribeyes, dice aquí, y así mero, término medio, no, término crudo, dice. Se las empezaban a comer con la sangre. ¿Y sabes qué les dice Saúl? O sea, cuando se entera de la noticia, ¿qué dice Saúl? Ustedes han pecado. Estaba con su dedo señalándoles, ustedes han pecado. O sea, estaba leyendo este pasaje y yo me reí. Le dije a Saúl, o sea, date cuenta, o sea, tú los metiste en esto por tu necedad.
y les estás diciendo, son unos pecadores. ¿Sabes de qué los acusa? ¿Sabes qué es prevaricar? Los acusa de prevaricación. Ahorita vamos a ver rápidamente tres conceptos de lo que significa prevaricación. Pueden implicar muchas otras, pero prevaricar, cuando encuentras esta palabra prevaricar en la Biblia, para cuando lo vuelvas a ver, implica que es una infidelidad, apartarse de Dios, traicionarle, ir tras otros dioses. Jeremías 3:13, ahí está la palabra prevaricar. A veces no la vas a encontrar tal cual, pero está hablando de prevaricación. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz. ¿Dice quién? Jehová. Prevaricar, ahí está hablando de infidelidad. Otra palabra que implica prevaricación es rebeldía, desobediencia deliberada en contra de los mandamientos de Dios. Daniel 9:5, ahí lo encontramos, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Está hablando de prevaricación. Otra implicación habla de corrupción moral. Corromperse moralmente, actuar con perversidad contra Dios, torcer lo correcto. Deuteronomio 32:5, aquí es Moisés hablándole al pueblo y está haciendo un contraste. Está hablando, la corrupción no es suya, está hablando de Dios. La corrupción no es de Dios. Dice, de sus hijos, o sea, está hablando a Israel, dice, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. De esto los estaba acusando Saúl cuando él había sido el que había provocado que el pueblo pecara contra Dios. Qué importantes son las palabras, ¿no? O sea, Saúl los está acusando de prevaricación y las palabras que usó estaba acusando con un dedo, pero 4 dedos lo estaban acusando a él. Cuando le dicen a Saúl lo que está pasando, trató de remediarlo y dice, tráiganme una piedra, pero ya era muy tarde, el daño ya estaba hecho. Ordena un lugar para degollar al botín y les dice, aquí degüellen a los animales y cómanselo cocido, pero el pecado ya estaba hecho, el desgaste ya estaba hecho por su necedad, solo por una ocurrencia, por no considerar a Dios, por no pedir su dirección antes de actuar. El juramento de Saúl obligó al pueblo a tomar la carne con su sangre, generó rebeldía y se olvidaron de que ellos eran un pueblo santo por la necedad de un hombre, de un líder que los estaba guiando mal. Esta semana yo le pregunté al Señor, o sea, ¿de qué me sirve a mí saber que Saúl era un necio, un desconsiderado con la palabra de Dios, que no te consideraba antes de tomar decisiones importantes? No le hubiera preguntado al Señor porque me dio una lección, un golpe duro me dio, muy duro, golpe que no lo voy a olvidar el resto de mi vida. Quisiera platicarte, pero no. Invítame una carnita asada. En serio, o sea, si tú te sientes identificado con esto, no es casualidad, es la vida, así es la vida, nos equivocamos. No consideramos a Dios antes de tomar decisiones, estamos acusando a los demás, estamos cayendo en legalismo, hacemos que otros caigan en legalismo y los acusamos, como Saúl, solo por no considerar a Dios, por no pedir dirección antes de actuar. Reglas humanas que no consideran la gracia y la realidad de la gente. Esto puede producir un efecto contrario, puede producir desobediencia, puede producir rebeldía, puedes provocar que la gente prevarique.
Porque prevaricación es más que un error. Cualquiera puede cometer un error. A lo mejor desconocemos algún pasaje, a lo mejor decimos algo que no tiene nada que ver con el Señor, pero fue un error. Está bien, nos pueden. De hecho, si tú notas que alguien de tus hermanos, que los que estamos aquí enfrente, que estamos predicando, notas el error, dinos. Y nosotros deberíamos de considerar y ver si lo que me estás corrigiendo está en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Lo que dije estuvo mal. Y así deberíamos de ser. Pero prevaricar es otra cosa. ¿Te acuerdas de Josué y los Gabaonitas? Ya estudiamos ese libro hace unos meses, pero ahí en Josué hay una historia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es tan triste, tan difícil de captar para mí, porque otra vez, un hombre que no considero a Dios. Se los digo que me afecta o lo entiendo, porque me pasa a mí. A veces me creo mucho y pienso que puedo resolver cosas por mi propio entendimiento, por mi propia sabiduría. Y Dios dice, cálmate, no prevariques, no hagas que otros prevariquen. Con Josué 9, del 15 al 16, si quieres buscarlo. Josué 9, 15 al 16. Josué 9, 15 y 16. Aquí está hablando la historia de cuando Josué hace un trato con un pueblo gabaonita. Dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Otra vez un hombre no considerando a Dios. Dios les había dado la orden a Israel de destruir a los pueblos vecinos, a los que estaban cerca o en la tierra prometida. Esa tierra era para ellos, pero les dijo Dios, destruyanlos y no dejen a ni un animal vivo. Pero Josué pues ya estaba ganando victorias, se desenfocó que las victorias eran ganadas por Dios y empieza a entrar la soberbia, la vanidad, y dices, no, pues ya agarré viada. Se me presentaron unos a pedirme misericordia, se la voy a dar. Pues yo soy muy bueno, soy más bueno que Dios. Y tómala. No, le mintieron, le hicieron creer que eran personas que venían desde muy lejos y venían a ponerse a su disposición y a pedirle, oigan, no nos destruyas. Hemos escuchado de Jehová que anda destruyendo los pueblos, hemos escuchado de Jericó, hemos escuchado de cómo atraviesan ríos profundos, las grandes maravillas, hemos escuchado de los carros de Faraón. Por favor, no nos destruyas. Nosotros somos de lejos, hagamos un pacto, le dicen a Josué. Y Josué en la baba, desconsiderando a Dios, ni le pregunta al Señor, él toma la decisión, yo soy más bueno que Dios, hagamos un pacto. Y los gabaonitas quedaron como siervos de Israel, dice la Biblia que eran leñadores y acarreaban agua al templo, al tabernáculo. Y esto trajo consecuencias terribles a la nación de Israel. Dice que Saúl intentó exterminarlos, pero por el pacto que habían hecho ellos antes, por la testarudez de Josué, dice que Saúl al intentar exterminarlos, Dios trajo una maldición de hambre sobre Israel. David fue un poco más sensato, respetó el pacto, pero eso implicó graves consecuencias por algo que se había decidido muchos años atrás. Dice que durante el exilio hay un registro en las genealogías. ¿Alguien le da flojera leer las genealogías? A mí no me da flojera, pero me dice, ¿para qué? Quiero saber todo. Hay datos bien importantes, bien interesantes. En una genealogía que hay en Esdras 2:43 y Nehemías 7:46 al 60, no lo leemos. Dice que durante el exilio a las gabaonitas se les menciona como servidores del templo. O sea,
Estamos hablando de otra cosa. Josué, por no considerar a Dios, hace pacto con ellos, empiezan como leñadores y acarreadores de agua, y de repente algunos años, siglos después, ya están dentro del templo. La Biblia no los culpa a ellos de haber corrompido el servicio en el templo, pero imagínate, muy probablemente metieron ideas acerca de cómo se adora a sus dioses, porque ellos no conocían a Jehová, habían escuchado de Jehová, pero no eran adoradores de Jehová. Pero ya estaban sirviendo en el templo. ¿Tú crees que no metieron ideas? ¿No estaban mezclados? De hecho, la Biblia narra cuando habla de los gabonitas de que se empezaron a mezclar con los israelitas, porque Israel no los podía destruir por causa de una necedad de un hombre que había tomado una mala decisión algunos siglos atrás. No consultar a Dios nos trae consecuencias de las que podemos arrepentirnos toda la vida. Entonces te estarás preguntando, ¿qué hago? No te estoy tratando de desanimar, no te estoy tratando de amedrentar. Al contrario, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a Proverbios 2, del 1 al 11. Lo que yo le he pedido a Dios que haga con nosotros es que nos haga descansar, porque la batalla es del Señor, y recibas la miel que es del Señor, que es su palabra. Este es Dios hablándote. Proverbios 2, del 1 al 11. Mira cómo nos habla el Señor. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva los caminos de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Es Dios el que te está diciendo, acércate a mi palabra. Esto va a quitar las nubes de tu cabeza. No vamos a errar. Si consideramos a Dios, no vamos a errar, no va a haber equivocación. Tenemos que acudir a Dios en busca de su sabiduría. Porque solamente si estamos bien fundamentados en Dios, no vamos a tener errores en nuestro caminar. A lo mejor sí, muy probablemente sí, pero es porque no estamos considerando a Dios. Vuélvete a la palabra de Dios. Tenemos que preguntarnos sinceramente, ¿la gente que nos rodea está siendo afectada o bendecida por tu vida? Piensa. Puedes pensar toda la tarde, el resto de la semana. ¿La gente que me rodea está bendecida o está bien afectada por mí? ¿Somos como Saúl, necios, desconsiderando a Dios? ¿O somos como Jonatán, que se come la miel y se le abren los ojos? Decir algo, decir que Dios dijo algo, decir algo como si Dios lo hubiera dicho cuando no lo dijo, es un asunto muy serio. Nosotros tenemos que enfocarnos en la victoria ganada por Dios, en la salvación, pero no solamente quedarnos ahí de que soy salvo, me voy a encerrar en mi casa y ahí se ven todos, no voy a salir ni a la calle porque pues yo quiero permanecer santo. No, tenemos que vivir la palabra de Dios. Lee la palabra y obedécela. Romanos 12, del 1 al 2, casi cada domingo
Lo mencionamos, lo estudiamos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es nada más encerrarme a leer la palabra y así como hongo, sin querer saber nada de nadie. No. Hombres, si realmente tú quieres que Dios te use, tienes que guardar tu corazón en pureza. En pureza. No lo digo yo, no lo inventé. Es lo que dice la Biblia. Deja de estar viendo las cosas que no debes de estar viendo. Deja de estar escuchando cosas que no debes de estar escuchando. Deja de estar perdiendo tiempo en internet viendo cosas que no deberías de estar viendo. Porque eso nos está robando la pureza. Eso nos está robando la santidad. Apártate de Dios y como le dijo Pablo en Romanos 12, no hagas sincretismo con el mundo, no te hagas como el mundo. Hombre, tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo. 1 Timoteo, ahí está Pablo hablándole a Timoteo, a uno de sus discípulos. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. No lo inventé yo, es Pablo usado por el Espíritu Santo y escribe, sé ejemplo en pureza. Si hiciéramos una encuesta, si fuéramos sinceros, si fuéramos con cada familia y le preguntaron, ¿cómo es tu papá? ¿O cómo es tu esposo? ¿Qué responderían? Sinceramente, ¿qué dirían de ti, tu esposa y tus hijos? Perdón que esté enfocado en los hombres, es para todos, pero nos toca, somos la cabeza del hogar. ¿Qué dirían de ti tu esposa y tus hijos? No, mi papá es un hombre de la palabra de Dios. Mi esposo es un hombre de oración, es un guerrero de la oración. ¿Tu familia te ve estudiando la palabra de Dios? Oh, estamos descalificados ahí. Si no es así, si no, nuestra familia no puede decir eso de nosotros, no te preguntes por qué te pasan tantas cosas malas. Ahí está tu respuesta. ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? Acuérdate, ya me acordé. Por eso haces y dices, hacemos y decimos cosas que no deberíamos estar diciendo, que no son agradables a Dios. Cosas que te animarías a decirlas si tú supieras, porque es un hecho, si supieras que Dios está ahí, contigo, a tu lado, ¿dirías ciertas palabras que dices? ¿Estarías viendo lo que ves? ¿Estarías pensando lo que piensas? Acuérdense que Él ve nuestros pensamientos. Y es que no estamos comiendo la miel del Señor, su palabra. Tú tienes que ser ejemplo de tu familia. Tú tienes que ser ejemplo de tus discípulos, los que te siguen. ¿Sabes por qué nos pasa? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Nos equivocamos tanto porque no nos juntamos con otros cristianos. Ese es otro punto. Júntate con otros cristianos. Dice Hebreos 10, 24 al 25. ¿Qué pensamos a veces? La reunión, no, qué flojera. Noche de alabanza, qué flojerota. Júntate con otros cristianos, dice, y es Pablo, o Lucas, no recuerdo, es Dios hablando a través de un hombre. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor ya viene. ¿Y qué decimos? La reunión no, bien temprano.
El hecho de que no te juntes con otros cristianos provoca que te desenfoques. Si tus mejores amigos o amigas son pecadores, adivina qué vas a aprender: a pecar. Si te juntas con groseros, léperos, adivina qué vas a empezar a hacer. Vas a empezar a decir groserías, vas a empezar a decir leperías. ¿Quieres aprender a empinar el codo? ¿A tomar? Júntate con borrachos. Que Dios nos ayude. Yo quiero aprender a obedecer. Yo quiero aprender a estudiar la palabra de Dios. Júntate con personas que tengan ese mismo propósito, ese mismo deseo. No digo que nos aislemos, que nos hagamos monjes, nos alejemos de este mundo, al contrario. No te hagas como el mundo, dice Romanos 12. Sí podemos estar ahí, claro, podemos tener amigos del mundo, sí, claro, pero no pueden ser nuestros mejores amigos. Tus mejores amigos deberían de estar sentados aquí. O no precisamente aquí, deberían de ser cristianos. Esta semana leí que la plenitud del Evangelio es que Dios obra para ti, Dios obra en ti y Dios obra a través de ti. Esa es la plenitud del Evangelio, porque a veces nos quedamos en la salvación, me voy a encerrar, ahí se ven todos, yo no quiero ser pecador, bola de pecadores. No, ahí no se termina la plenitud del Evangelio. La plenitud del Evangelio es que te salvó y te transforma, es Dios trabajando en ti, para ti, en ti, transformando tu corazón, cambiando tu corazón de piedra por uno de carne, y ahora va a orar a través de ti. Comparte con otros lo que Dios te ha dado. Háblales de la palabra de Dios. Sácalos del mundo, que sean salvos por el Señor. Efesios 2, 8 al 10 dice que Dios nos salvó y que nos revoluciona, que nos cambia y nos manda a hacer las obras que Él mismo diseñó para nosotros. Es decir, comparte con los demás algo que Dios te ha dado. Hermanos, le pido a Dios que nos ayude. Mi propósito no es aplastarte tu ánimo, no es desanimarte, no es decirte pecador, no. Esta predicación para mí fue muy confrontante porque yo cometo muchos errores por mi vanidad, por mi soberbia, de decir, no, yo puedo, ni le pregunto a Dios. Y cometo cada error por no considerar a Dios, por no pedirle permiso, por no considerar su palabra. Y le pido a Dios que tomes conciencia si estás mezclándote, si estás haciéndote como este mundo, no te va a llevar por buen camino. Vas a caer en legalismo, vas a hacer que otros caigan, más que en un error, en prevaricación. Y eso es muy ofensivo para el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y quiero animarte que descanses en la palabra de Dios, que busques la sabiduría. Ahí está la miel que probó Jonatán, la miel que le abrió los ojos y le vino el ánimo, dice que le volvió la vida. La palabra de Dios. Yo quisiera decirte muchas cosas, pero ¿quieres llevarte algo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Quieres cambiar? La palabra de Dios. No hay caminos cortos, no hay manera de llegar a la estatura del varón perfecto si no es con tus hermanos, con la palabra de Dios, sometido y obedeciéndole. ¿Quieres orar conmigo? Señor, Padre bendito, ayúdame, Señor, porque soy débil. Necesito urgentemente que tomes mi corazón, Señor, y me hagas entender la importancia que tiene tu palabra, Señor.
Señor, no permitas que me desvíe, Señor. Ayúdame a andar por tus veredas, por tus sendas, donde está la miel, Señor, y a guiar a otros a tus pies. No permitas, Señor, que sea un legalista, y ayúdame, Señor, a permanecer en ti. Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.